Le damos gracias al Señor por este día. Amén. Le damos gracias al Señor por nuestra salvación. Señor, amén. Le damos gracias al Señor por su presencia. Amén. Porque es un privilegio estar reunidas en la casa de Dios Gracias, Señor. a rendirle sacrificio de alabanza, a reconocer Amén. su preciosa obra, el Creador del universo. Y le damos gracias al Señor porque un día se acordó de nosotros. Amén. Amén, sí, Señor. Y porque ese día yo creo que cada uno de nosotros lo lleva muy, muy guardado en el corazón. Es un privilegio servir a Dios de gloria. Y le damos gracias al Señor por aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. De igual manera, hermanos y hermanas, deseamos que el Creador del universo, el Dios Altísimo, el único Dios verdadero, se haga cada día más real a sus vidas. Amén, amén, sí, Señor. En el nombre del Señor. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo 24. Mi predicación de hoy se llama Eventos del Fin, prepárate. Gloria. No podemos dejar de avisar lo que el Espíritu de Dios está revelando para estos días, en estos tiempos tan peligrosos, la venida del Señor, las señales que se están cumpliendo cada día, y creemos también que Dios viene por un pueblo preparado, no preparado con doctrinas de hombres, sino con su propia palabra, con su propio espíritu. Y la palabra del Señor en el libro de Mateo 24, versículo 21, y luego nos vamos a 29, por favor. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vuelvo a repetir: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está marcando un tiempo de tribulación, un tiempo de calamidad, de ruina, de destrucción, como nunca antes, dice la Biblia. Nunca la ha habido antes, ni la habrá, porque esta es la única, la gran tribulación. Gran tribulación se acerca. Extremadamente. Este va a ser, digamos, la cúspide, lo alto de la montaña. Amén, amén. Hemos oído de guerras y rumores de guerra, hemos oído de epidemias, hemos oído de hambrunas, hemos oído de muchas cosas, las señales que el Señor habló en Mateo 24. Pero llegamos al versículo 21 de Mateo 24, donde el Señor mismo, con sus propias palabras, nos alerta de esta gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación única. Y vean lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor, y las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas son las señales de los cielos. Dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Quisiera yo tratar de explicar algo que cada vez que yo oigo alguna persona que ha recibido algún sueño o alguna revelación acerca de tsunamis, de temblores, de hambres, de escasez, es obvio que Dios está hablando. Amén, sí, Señor. Está inquietando esa alma. Y en realidad
ponemos mucho atención en lo que estamos viendo en visión, por ejemplo, tsunami, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta de que Dios está hablando de prepararnos. No es cuestión de que solamente sepamos de que la gran tribulación venga. El problema que yo veo personalmente es cómo está nuestra condición hoy delante de Dios. Porque si no vienen los cambios, y los cambios que debemos de hacer no se dan ya, y empezamos de dejar de planear para el futuro en lugar de poner en el presente nuestra vida ante Dios, entonces la gran tribulación no solamente nos tomará por sorpresa, pero nos tomará de una manera débil, raquítica, sin fe, sin preparación. La tribulación, dice la Biblia, viene primero, inmediato, dice, primero viene la tribulación, o sea, dice, inmediatamente después de la tribulación siguen las señales del cielo. Estos son dos eventos muy importantes, y estos dos eventos son los que muchos, pero muchos cristianos están viendo en revelación y en visión hoy, estos eventos grandísimos. Pero quiero señalarles algo muy importante también, que estos dos eventos en realidad nos están alertando del día del Señor. El día del Señor es un día separado a estos dos eventos, pero es el día del Señor y no es cualquier día. Este día del Señor es la ira de Dios que viene sobre las naciones. Y hay que entender ese día y hay que escudriñar y hay que buscar en nuestra Biblia cuál es el día del Señor. ¿Está la iglesia del Señor preparada para la venida del Señor? ¿Está la iglesia del Señor preparada para enfrentar la ira de Dios? ¿O todavía está cruzada de brazos esperando que llegue ese día? Otra cosa que he notado también es que cada vez que se hablan de este tipo de revelaciones y de visiones, que yo sé y doy testimonio de que vienen de Dios porque tienen base bíblica, es que mucha gente se asusta, mucha gente se pone nerviosa, mucha gente se preocupa por ese día. Y yo creo que si la gente se preocupa por ese día y se pone nerviosa, es porque todavía no ha comprendido lo que dice la palabra de Dios y no está siguiendo la palabra de Dios. Porque Dios viene como el Salvador de las almas. Amén. Él viene a salvar aquellas almas que se han mantenido fieles a Él. Así es, amén. No fieles a una iglesia, no fieles a una doctrina, fieles a Él, al Creador del universo. Sí, amén. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 7:14. Y nomás lo voy a usar como referencia acerca de lo que estoy hablando, predicando. En el libro de Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vean ustedes aquí la tribulación que viene, ¿verdad? Ningún santo se va a escapar de la gran tribulación, porque Dios está hablando hoy para que nos afirmemos cada día y para que limpiemos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Amén. Hablar de santidad es una
yo creo es una doctrina de la cual ya no escuchamos mucho en estos días. Hablar de compromiso con Dios tampoco. Hablar de obedecer a Dios mucho menos. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 7. Vean ustedes lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Y bueno, espero que este versículo les hable a ustedes como me ha hablado a mí. Mateo 7, versículos 7 y 8. Amén. Mateo 7. No, perdón, no es Mateo. Perdónenme, hermano. Es el libro de Marcos 7. Perdónenme. Amén. Marcos 7, versículos 7 al 8. 6, 7 y 8. Dice el Señor en su palabra: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Vean ustedes, la palabra del Señor es clara. En el versículo 6 el Señor dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos de Él? ¿Por qué el corazón de aquellos que dicen creer en Cristo, de aquellos que dicen amar en Cristo, Dios les dice que su corazón está lejos de Él, porque dice: en vano me honran? En vano. Mientras tu corazón esté lejos de Él, en vano le honras. Mientras tu corazón no obedezca los mandamientos de Dios, tú estás recibiendo tradiciones de hombre, doctrina de hombre, obedeciendo mandamientos de hombre. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y esa es la condición en cual la iglesia del Señor encuentra hoy en día. Mandamientos de hombre. Ya la gente ya no está siguiendo la palabra de Dios. Ahora están siguiendo un pastor que posiblemente está tan perdido como ellos. Ciego que guía ciego. Porque han establecido en la iglesia del Señor mandamientos de hombre. Amén. Si en realidad fuéramos siervos de Dios, como dice su palabra, sus mandamientos estuvieran escritos en el corazón de nosotros, y desde allí de donde están escritos haríamos justicia para todas las naciones. Amén. Pero el Señor dice: en vano me honran. Todo lo que hacen por mí es mentira, está diciendo. Porque dice la palabra del Señor: los lavados de jarros y de los vasos de beber. En eso está ocupada la iglesia del Señor. No está ocupada en escudriñar las escrituras. No está ocupada en saber qué es lo que dice Dios en su palabra. A todo obedece. Doctrinas de hombre. Mandamientos de hombre. Tradiciones de hombre. La iglesia del Señor se ha vuelto tradicional porque ha rehusado, ha rechazado los mandamientos de Dios. Podemos profetizar todo lo que nos dé la gana acerca de las cosas que vienen, de la gran tribulación, de los tsunamis, de los terremotos. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Lo ha encontrado Dios justo? Avanza. La palabra del Señor dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Déjeme decir una cosa. Si no están enseñando los mandamientos de Dios, están hundidos, están peores que un impío. Hacemos cosas que no agradan a Dios, y solo por nuestra desobediencia,
nuestra falta de pensamiento, nuestra falta de revelación, nuestra falta de entendimiento. Cuando tú escudriñas la palabra del Señor, la misma palabra te abre el entendimiento, porque lo que está escrito aquí es palabra de vida eterna, es palabra viva que resalta como una fuente que te llena. Hoy en día los pastores y los líderes se comen las uñas por saber qué mensaje traerá la iglesia, pero en realidad, hermano, toman la Biblia solamente para aparecer ellos como buenos mayordomos de la palabra de Dios. Alabanza. No se trata de venir a dar una predicación o un mensaje para poner al predicador en alto. Se trata de dar un mensaje que llegue a la conciencia del hombre y que el hombre se convierta de sus malos caminos, poniendo por obra la obra del Señor y sus mandamientos. Señor, aleluya. Yo no entiendo esto. La palabra del Señor me está hablando hoy, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Sí, Señor. Hay gente que está tan hundida Abominables. en esas doctrinas de hombre, que cuando usted les habla de los mandamientos de Dios para seguirlos, se convierten en enemigos suyos. Es la condición del hombre. Es la condición del hombre tan débil, tan raquítica espiritualmente. La mayoría de los pastores, la mayoría de los líderes se encuentran en bancarrota espiritual. Amén. Porque han dejado la verdad de Dios para seguir sus propios pensamientos y tradiciones de hombres. Son profetas, son pastores, se dicen, pero ignoran las instrucciones de Dios. No quieren saber lo que Dios ha dicho en su palabra. Se sienten ofendidos. Se ofenden cuando usted les habla de los mandamientos de Dios. Porque el mismo diablo, el mismo Satanás, disfrazado como ángel de luz, se encuentra dentro de las congregaciones cristianas. Santo. Hace unos días compartí yo con Alicia, daba yo testimonio hace rato de esto, de que muchas personas a través de Facebook me contactan para saber cómo guardar el cuarto mandamiento, porque obviamente están oyendo mis predicaciones y las predicaciones de otros acerca de guardar los mandamientos de Dios, y me dicen, ¿cómo le hago? Porque en mi iglesia nos congregamos los domingos. Bueno, estas personas yo dudo que vayan a querer cambiar No tiene humildad. mientras estén controladas por una denominación, Concilio. un concilio, una doctrina, una tradición de hombre. No quieren salir de allí porque no hacen justicia, no quieren ser justos, no quieren honrar a Dios como Dios merece ser honrado por su palabra y por su verdad. Amén, amén. La mayoría de los líderes religiosos hoy en día enseñan teorías vacías sin fundamento de la verdad. Por eso la gente llora y llora y llora y llora delante. Cada vez que hay un servicio, llora y llora y llora. Yo no tengo nada en contra que la gente llore. Lo que sí tengo en contra es que la gente llora porque no se imagina, no se da cuenta que tienen hambre y sed de la verdad. Esa hambre y sed que los llene, que los afirme en la palabra de Dios y que podamos darle gloria y poder 7 días de la semana al Señor, 24 horas al día. Porque eso es lo que debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia desde adentro hacia afuera, desde el alma, desde el corazón hacia afuera. Estamos, como dice la palabra del Señor, los lavados de jarros y de los vasos de beber. Una actividad exterior, una actividad para campañas y campañas y campañas y campañas, pero nunca hablan de una campaña de
verdad. Y prosperidad. Y no se diga las doctrinas de prosperidad. Todo el mundo quiere ser rico. Quieren trabajar. Y no quieren trabajar. Y los únicos que están ricos ahorita son los apóstoles, llamados apóstoles, y los pastores. Porque mientras la congregación está más pobre que nunca. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable es la condición del pueblo de Dios! Dios viene, el Señor viene, y gloria a Dios que viene. Amén, amén, Señor. Pero viene por un pueblo preparado. Amén. Y no hay manera de prepararse si no seguimos la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos días y todavía hay tanta ignorancia de lo que Dios dice y de lo que Dios ha establecido. Todos dicen creer en Dios, pero yo no sé qué Dios creen. Cada quien tiene su propia interpretación. Al sábado, el día de reposo, el día de descanso que Dios bendijo, que Dios los santificó para que su pueblo le adorara, le glorificara en ese día. Ahora ya lo han convertido en domingo. Miren eso. Ese es el día de descanso para muchos. Cuando Dios habla claramente del séptimo día. Hay otro día ahí. Están tan confundidos que ellos piensan, que la mayoría de la gente piensa que el lunes es el primer día de la semana, cuando si vieran el calendario, vieran que el domingo es el primer día de la semana. Confundidos. Esto es lo que ha traído las falsas doctrinas y los mandamientos de hombre. Dios es claro. Vean ustedes Éxodo 20, el cuarto mandamiento. Dios es bastante claro en ese cuarto mandamiento. Isaías 58. Es uno de los versículos bíblicos en los 10 mandamientos que tiene más explicación que ningún otro mandamiento. Por ejemplo, hay un versículo que dice no matarás. Hay un mandamiento que dice no matarás. Ahora, ¿qué de no matarás no entiendes? ¿Qué de no cometer adulterio no entiendes? La carne es débil. ¿Qué de guardar el sábado no entiendes? ¿No sabes qué día es el sábado? El día de reposo del Señor. Para que vean ustedes cómo el enemigo ha trabajado las mentes de muchos creyentes. Y le estaba yo compartiendo a Alicia. Yo te digo una cosa, le dije a Alicia esta semana. Yo te digo una cosa, que la iglesia del Señor va a surgir. No de los líderes de hoy. No de los profetas. No de los apóstoles de hoy, ni de los pastores de hoy. La verdadera iglesia del Señor va a surgir de los laicos, de aquellos que no tienen un nombramiento, que tienen un corazón que busca de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa es la iglesia del Señor. El estorbo más grande dentro de las congregaciones cristianas son los mismos pastores que se han olvidado de la palabra de Dios. De los títulos. Pero busquen títulos: profeta, Doctor. apóstol, doctor de acá, doctor de allá. Que Dios nos ayude. Muchos. Hoy en día parece como que es un árbol grandísimo de profetas. Dice ser profeta solamente porque Dios les habla en sueño. Exacto. Yo no digo que no dudo yo que Dios habla en sueño. Y le doy la gloria a Dios porque Dios me habla en sueño. Pero ¿de qué me sirve a mí? Y esto no lo digo porque quiero yo rechazar el mensaje que Dios tenga para mí a través de un sueño. Si los que se dicen ser profetas ni siquiera estudian a los profetas del Antiguo Testamento, porque si los estudiaran y los adquirieran la sabiduría de ellos, fueran verdaderos profetas de Dios. Amén. Amén. Una adivinación. Adivinan. Interpretan los sueños como a ellos les da la gana, como a ellos les conviene. Y estos son los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos líderes que mantienen ignorantes al pueblo de Dios, porque ellos son ignorantes. No porque Dios quiera que sean ignorantes, porque ellos son ignorantes. Cantidad de personas
Cantidad de personas me han llamado y me han dicho, hermana, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo? Y son personas que viven lejísimos. Argentina, España, Guatemala, lejísimos. Santo Domingo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo hago yo para guardar el mandamiento de Dios? Yo deseo guardar el mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Pero en mi iglesia nos congregamos los domingos. Domingueros. Que Dios nos ayude. Muchos han creído en la gran tribulación, o lo estamos oyendo constantemente, y han creído en las señales del cielo, y eso nosotros lo sabemos, está escrito. Pero hay que saber distinguir los tiempos también. Amén. Hay que leer la palabra del Señor y distinguir los tiempos, porque una vez que tiembla en China, ya viene Cristo. Para muchos. Una vez que tiembla en Chile, también ya viene Cristo. Hermanos, miren, la Biblia es clara que dice que habrá terremotos. Del terremoto, como dije yo en una de mis predicaciones pasadas, el gran terremoto va a ser uno solo y va a ser mundial. Los otros terremotos que se dan de aquí y de allá son señales de lo que viene, de lo grande que viene. Hay una diferencia, y por eso tenemos que escudriñar las Escrituras y estudiar la palabra de Dios. Cuando comprendemos los tiempos, entonces vamos a ver la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que el día del Señor, del cual habla la Biblia, refleja la ira de Dios. Cuando la gente dice de las señales, ya está la ira de Dios. Que viene la guerra, ya está la ira de Dios. No sabéis la ira de Dios, espérese, todavía falta. No está lo bueno. La ira de Dios viene por separado. Pero déjeme aclarar algo para usted. La gran tribulación no es la obra de la ira de Dios. No es el día del Señor. Mucha gente cree que la gran tribulación es la ira de Dios sobre las naciones y que por eso Dios nos va a dar de bofetadas. Pero la gran tribulación en realidad es la ira del diablo. Hermanos, el diablo está peleando por su alma. El diablo está destruyendo las naciones. Se ha creído Dios, ha mantenido al pueblo de Dios ciego del verdadero evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús no ha resplandecido sobre todas las naciones, porque el diablo quiere ser el Dios de este siglo, y eso es lo que se está peleando. La gran tribulación son las obras de un ángel caído, que se llama diablo y Satanás. Y este diablo y Satanás sabe que el tiempo está corto, porque entonces cuando venga Cristo en gloria, lo va a hacer a un lado y va a reinar el Señor sobre las naciones. Por eso la gran tribulación no es obra de Dios, es obra del diablo. Dios nunca se contradice en su palabra. Amén. ¿Usted cree que Dios ha preparado todas esas cosas que han venido sobre el mundo porque Dios quiere llamarnos la atención? No. Dios solamente quiere que nos arrepintamos nosotros de estar sirviendo al diablo, de poner oídos al diablo, y que su verdad esté escrita en la palabra de Dios para seguirla y obedecerla, y que por sobre todas las cosas nosotros podamos estar siempre alertas en oración esperando ese gran día. Vean la palabra del Señor en el libro de Lucas 21:36. Gloria. Velad, dice el Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos. Oigan, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orar. ¿Qué importancia tiene la oración? Orar. Si solamente pudiéramos orar, ese es el consejo de Dios, porque de esta manera, orando, estaremos de pie delante del Hijo del Hombre cuando Cristo venga en gloria por su iglesia, a orar en todo tiempo. Satanás sabe que el tiempo es corto. La tribulación es el final de la persecución de los mártires y de muchos siervos de Dios que todavía están en una condición tibia. Amén. Por eso el diablo, hermano, tenga cuidado. Hoy en día la gente ve demonios donde quiera. Y esa es otra treta del diablo. Demonios por donde quiera. Entretener a la gente viendo demonios y empezando a comprender los demonios. ¿Sabe qué? No pierda su tiempo. Busque la palabra de Dios, busque la verdad os hará libre, dice la Biblia. Hermano, si nosotros nos mantenemos de cerca del Señor, el mejor modo es la oración. Satanás jamás podrá engañarte. Satanás está ahorita furioso. Furioso. Viene contra todos aquellos que se levantan. Viene contra todos aquellos que tienen una palabra de verdad que plantar en el corazón de los cristianos. Él viene furioso. Y lamentablemente, hermanos, así está la condición de la iglesia hoy en día, tibia. Si buscas de Dios, si buscamos de Dios en oración, no tendremos de qué preocuparnos. De estos eventos que están por ocurrir no nos afectarán. No nos afectarán. ¡Qué terrible! Porque Dios, lo que Dios está creyendo es y deseando es que tú te vuelvas una con Él. Y si tú con Él, ¿quién contra ti? ¿Quién? Si Cristo en mí, ¿quién contra mí? Por eso, hermanos, tenemos nosotros ahora que no solamente creer y tener fe si decimos que la tenemos, sino hacer la voluntad de Dios. Regresar al camino de Dios, regresar a la senda antigua. Como cristianos, nuestra meta es de estar firmes delante de Dios, porque cuando venga el Señor estaremos listos para su regreso y gobernaremos juntamente con Él. Ese es el propósito de que Dios quiere que nos afirmemos. Pero volvamos por un momento al libro de Marcos 7. Marcos 7, del 6 al 8 otra vez. El Señor les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La tradición de los hombres. Eso es lo que la iglesia cristiana ha venido a hacer hoy. Una iglesia tradicional. No una iglesia de mandamiento. Por esa razón, hermanos, Dios está hablando hoy a las naciones, dando oportunidad a las naciones de que se vuelvan a Él, de que obedezcan a sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de estos mandamientos que la iglesia del Señor no ha podido comprender? Porque su entendimiento está cerrado. Déjenme darles una pequeña instrucción acerca de los 10 mandamientos. Y esto solamente es, digamos, el primer escalón. Esta es una doctrina muy básica acerca de los mandamientos de Dios. ¿Por qué los mandamientos de Dios y no tradiciones de hombres? ¿Por qué mandamientos de Dios y no doctrinas de hombres? Primeramente, déjenme decir una cosa. Los 10 mandamientos de Dios se han excluido
de la vida de la mayoría de los creyentes. Porque todavía hay un pueblo pequeño que cumple con los 10 mandamientos de Dios, porque han descubierto algo que la mayoría de los cristianos no tienen. Oigan, los mandamientos de Dios, en los mandamientos de Dios, Dios nos recuerda que cada día tenemos que hacer una decisión de gran significancia en nuestras vidas. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, Dios mismo nos asegura vivir una vida con propósito, con valores morales y espirituales. Eso es el alimento que necesita todo ser humano. Podemos vivir con valores morales, con integridad, con valores y con gozo. Esa es la promesa que Dios tiene para aquellos que guardan sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron y siguen siendo la comunicación directa entre la gente y Dios. Escritos por Dios con un propósito. Y el propósito es de elevar nuestra calidad humana según su voluntad. Nuestra calidad de vida más arriba de la vida animal. Aquellas personas que no obedecen a los mandamientos de Dios, aún dentro de la iglesia llamada cristiana, y no están obedeciendo, cumpliendo con el mandamiento del cual el Señor se refería, ellos están viviendo a una vida a nivel animal. Aunque diga usted que creyó en Cristo, si no obedece los mandamientos de Dios, su vida es muy baja. No hay una vida elevada como la que Dios tiene para ti. Dios quiere elevarte y quiere Dios que tú luces donde quiera que tú estés. Este es el plan perfecto de Dios. Este es el plan de Dios para salvación, para vida justa, de amor y una vida santa. Los mandamientos de Dios, cada uno de ellos tiene un principio de gran valor moral para resolver los problemas relacionados con Dios, con la familia, con el trabajo, con el servicio, y para hablar y para pensar. Esos son los mandamientos de Dios. Una vez que pongas por obra, ellos te llenarán de entendimiento, de pasión, de emoción, y descubrirás grandes y profundas cosas de tu interior que tú no sabías que estaban dentro de ti. Por esa razón, hermanos, cuando se abandona el plan de Dios, no descubrimos a Dios en su totalidad. Que vamos allí a comer un poquito de agua, vamos y tomamos agua y luego regresamos por más. Pero cuando seguimos el plan perfecto de la voluntad de Dios, escrita en sus santos mandamientos, dice la Biblia de Dios, dice la palabra de Dios, que de nuestro interior saldrán ríos de agua viva. No tienes que estar aquí presente en el servicio, sino toda tu vida, día lunes, martes, miércoles, todos los días habrá presencia de Dios en tu vida, y sabes que lo que estás haciendo mal y sabes lo que no estás haciendo bien, y Dios es el vehículo de tu vida. Y de eso se ha olvidado la iglesia de hoy. Ahora todo el mundo quiere encargar a Dios en lugar que Dios sea quien nos lleve a nosotros. Esa es la diferencia. Es Dios quien nos lleva a nosotros, no nosotros a Dios. Por eso la gente va y sale 7 días de la semana en la iglesia. Piensan que porque están en la iglesia se van a santificar cada día más. No, hermanos, no es por obra, es por fe. Y por fe en Cristo, que Él vino a darnos por gracia su salvación, para que nosotros podamos llevar y cumplir con los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando uno se llena de los mandamientos de Dios y descubre el principio de los mandamientos de Dios, la vida moral, la vida espiritual en el Señor, no tendrás deseo de las cosas mundanas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. La gente hoy en día está buscando el gozo. Aún los cristianos, 99% de los cristianos en las iglesias buscan todavía el gozo en tener una aventura por ahí, aún siendo casados o siendo solteros, teniendo relaciones ilícitas, en fornicación. Hermano, cuando tú te llenas de estos principios
de la verdad de Dios, Dios te hace libre de toda mundalidad y de toda carnalidad. Por Dios, hermanos, andemos como hijos de Dios. Y si de veras somos hijos de Dios, obedezcamos a Dios y no al hombre. No pongamos la mirada en el hombre. No ande buscando hombres ni mujeres. Hermanos, ame a los siervos de Dios, ámelos, respételos. Pero usted tiene que tener convicción de que Dios está en su vida. Porque usted mismo está buscando de Dios y usted está cumpliendo con la palabra de Dios. No busquemos en el hombre, hermanos. El hombre está vacío, el hombre está confuso hoy en día. El hombre está engañado. Busque la palabra de Dios y síguela. Nunca, hermanos, si usted sigue la palabra de Dios, jamás se perderá, porque este es el mapa a la vida eterna. La palabra de Dios. Solamente obedézcala. No la interprete. Hoy en día se usa que hay la interpretación del diezmo. Ahora ya todo el mundo trae una interpretación del diezmo. Ahora todo el mundo ya dice que el diezmo no. Pero son personas que ni siquiera guardan los mandamientos de Dios. Por Dios, hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a ponernos de pie y le damos gracias al Señor por este día. Y espero, hermanos, que la palabra de Dios, usted haya escuchado hoy día el llamamiento de Dios para su iglesia, el llamamiento de Dios para usted, el llamamiento de Dios para tu vida. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Dios quiere ser el vehículo que tú manejas. El Señor quiere ser presencia eterna en tu vida. Quiere ocuparse de ti. Confía en Dios. Hermanos, nosotros no hicimos a Dios. Él nos hizo a nosotros. A nosotros nos corresponde obedecer su palabra. Obedeciendo su palabra, seremos amigos de Dios y no su enemigo. Si nosotros rechazamos su mandamiento, nos convertimos en enemigos de Dios y no su amigo. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les favorezca, que Dios les multiplique, que Dios venga sobre su vida, que Dios les dé conocimiento y Dios le dé, hermanos, todo lo que Dios, todos los valores del reino vengan sobre su vida hoy, y que Dios que su vida sea prosperada por Dios, hermano, no por el hombre, por Dios. Que tenga paz por sobre todas las cosas, y que usted venga a vivir una vida santa en Dios, porque usted es lo que quiere. Porque hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, hermanos. Amén.